dominicano Papa Molina, uno de los músicos de mayor incidencia en el siglo XX, falleció el pasado miércoles a los 94 años. El maestro Papa Molina nació el 19 de diciembre de 1925 en Moca, provincia de Espaillat, donde aprendió solfeo y teoría musical con Arístides Rojas en la Academia Municipal de Música, desempeñándose luego como profesor de solfeo, y también perteneció a la banda municipal. Ramón Antonio Molina Pacheco, su nombre real, ingresó como primera trompeta a la célebre Orquesta San José, que realizaba sus presentaciones radiales a través de La Voz del Yuna, y tiempo más tarde pasó a ser director de la misma, que llenó toda una época en la música bailable en República Dominicana. Molina fue compositor de grandes piezas de la música popular, como es el caso del bolero Evocación, y de obras de carácter sinfónico como Tres imágenes folclóricas. Durante un homenaje que en el 2018 le hizo la Corporación Estatal de Radio y Televisión, la Gran Orquesta RTVD, dirigida por José Jan Jacobo, compuesta por 23 músicos y 3 cantantes, interpretó temas compuestos, arreglados por Papa Molina, entre ellos Sufro por ti, Cuándo volveré a besarte, Evocación, Nunca te lo he dicho, La gallina colorá, Hello Josie, Por ahí María se va y Caña Brava. La Gloria Nacional de la Música Dominicana, designado en el 2011, estaba casado con la también artista y folclorista Josefina Miniño, ambos padres del director sinfónico José Antonio Molina. Descanse en paz, maestro Papa Molina. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Lamentando pues la partida del maestro Papa Molina, que se produjo esta semana a la privilegiada edad de 95 años de edad, un hombre muy productivo, muy querido, muy admirado, del que deben estar muy orgullosos sus hijos, y él a la vez sé que también pues estuvo orgulloso de tener los hijos que tuvo junto a su distinguida esposa Josefina Miniño. Así es que toda nuestra solidaridad con ellos. Bueno, señores, ya sabemos que el ingeniero Eduardo Estrella va a ser el próximo presidente del Senado de la República, y que Alfredo Pacheco va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Excelentes escogencias para ambas cámaras, las que ha anunciado esta semana la Comisión Política del Partido Revolucionario Moderno. Eduardo Estrella pertenece al Partido Dominicano por el Cambio, un partido aliado al Partido Revolucionario Moderno. De hecho, él fue como parte de la boleta del Partido Revolucionario Moderno, aunque no pertenece a ese partido, pero es un hombre con bastante experiencia, fue senador, fue ministro, es un hombre de una honestidad a toda prueba, una figura de prestigio, un hombre preocupado por los grandes problemas nacionales, que se va a dedicar a tiempo completo a tratar de empujar una agenda beneficiosa para el país, y sobre todo a una agenda que nos ayude a salir de esta crisis. Entonces, él tendrá como vicepresidente al actual senador del Ceibo, Santiago Zorrilla. Muy buena combinación, porque como Eduardo no es del PRM, Zorrilla sí, y Zorrilla, de hecho, si no fuera por este acuerdo que coloca a Eduardo
en la presidencia, pudo haber sido el presidente del Senado, porque es el senador con más tiempo del PRM ya en el Senado, pero yo creo que esta coyuntura que permite que sea Eduardo Estrella es una coyuntura muy favorable. Y entonces Alfredo Pacheco es un veterano que ya dirigió la Cámara de Diputados, un hombre de una formidable relación con todos los otros colegas, aunque es un hombre muy firme en la defensa de su partido y de las posiciones de su partido, pero es una persona también que sabe conciliar, es un hombre de Estado, y para el presidente Abinader sería una formidable ayuda, un hombre como Pacheco, lo será, presidiendo pues la Cámara de Diputados, porque si bien es cierto que el Congreso no es un sello del Ejecutivo, un sello comígrafo del Ejecutivo, pero el Congreso es un gran colaborador del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo envía sus iniciativas, se supone que la ha ponderado, la ha consensuado con distintos sectores de la sociedad. Si encuentra un Congreso que es una retranca, y más en un momento de crisis, pues el país se estanca. De manera que saludamos estas escogencias. Creo que para la coyuntura que estamos enfrentando, las dos candidaturas son formidables. Incluso los otros partidos deberían apoyarle, aunque el PRM no lo requiere, porque tiene mayoría en ambas cámaras para escoger su presidente, pero nunca está de más enviar un mensaje, digamos, de reconocimiento a un nuevo gobierno que es producto de la voluntad popular. Entonces, esto expresa esa voluntad, vamos a respetarla. Y respetarla es darle un voto de confianza en estos momentos a esas elecciones, para que esas elecciones sean elecciones pues unánimes. Otro tema, si no unánime, pero por lo menos del mayor consenso posible, otro tema importante fue el anuncio que hizo el presidente electo, Luis Abinader, de una nueva institución que está en sus programas de eliminación o de eliminaciones de instituciones del Estado. Entonces, él anunció esta semana que va a eliminar el FONPER, que administra los fondos de las empresas que fueron reformadas, sobre todo en el sector eléctrico, cuando se produjo aquella ley de reforma de la empresa pública. Entonces el Estado tiene participación en varias empresas, los fondos que recibe por esa participación, los beneficios que tocan al Estado, los administra hasta ahora el FONPER, que fue una institución creada por una ley que se promulgó en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, que fue la 124-01. Abinader considera que se puede prescindir del FONPER, que lo que hace el FONPER lo pueden asumir otras entidades. Todavía no se ha explicado, tenemos que esperar a ver cuál entidad entonces va a tener la representación del Estado en los consejos, donde el Estado tiene que estar representado en defensa de sus intereses en las empresas de las que participa. Y ya él anunció que los beneficios que toquen al Estado, él los va a dirigir al presupuesto de salud. Entonces también está por verse la situación de los 159 empleados que trabajan en el FONPER, que si la institución ya no existirá, ese personal deberá ser liquidado. Están los chismes de siempre, de gente que fulano trabajaba ahí, ganaba tanto,
y a veces se presenta no que una persona trabaja en una institución, sino que una persona cobra en una institución, como que el que trabaja en algún sitio lo hace gratis y no se busca cuál era la función que tenía la persona, sino el carácter morboso de que mira, fulano o perencejo trabajaba aquí y cobraba tanto. Bueno, ya eso no es problema. Ya esos puestos no van a existir y se supone que el Estado va a tener una gran economía con relación a esos puestos. El FONPER tenía una nómina de 13 millones y algo de pesos, que ya será eliminada esa nómina y vamos a ver que no haya trastornos con las funciones que tenía. Y perfecto, esa es una decisión de un presidente que ganó unas elecciones y a sus electores él le dijo varias veces que él tenía un programa de eliminación de todas las instituciones que él consideraba innecesarias, de manera que esto no es una sorpresa, esto es parte de lo que la gente escogió. Ahora tendremos que ver en la práctica si a largo plazo o a corto plazo se pueden valorar los resultados de esas medidas. Ojalá que terminen siendo pues beneficiosas para un Estado más eficiente. Entonces, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, tanto la encargada de la OPS en el país, la doctora Alma Morales, como el ministro de Salud Pública, el doctor Sánchez Cárdenas, aclararon que la República Dominicana sí está en la lista para la vacuna cuando ya esté probada alguna vacuna. Nosotros estamos en lista para adquirir esa vacuna y empezarla a usar, porque hubo un periódico esta semana que tituló, reseñando unas declaraciones del embajador dominicano en el Reino Unido, Hugo Giuliani, que decía que desconocía si la República Dominicana estaba en lista, pero un periódico tituló que no estaba en lista. Y entonces, por eso se hizo esa aclaración. República Dominicana sí está en la lista, está agrupada junto a otros países por parte de la OPS y sí seremos beneficiarios de la vacuna en el momento en que esa vacuna se produzca. Mientras tanto, la vacuna se llama prevención. La vacuna se llama, cuidado, tratar de mantener todas las normas que son necesarias para evitar el contagio del coronavirus. Señores, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Juan Carlos I se ha marchado de España. El rey emérito comunicó la tarde del pasado lunes a su hijo Felipe VI su meditada decisión
de trasladarse al extranjero ante la repercusión pública de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y para contribuir a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función desde la tranquilidad y el sosiego que el cargo requiere, según la carta que difundió la Casa del Rey. El comunicado se hizo público horas después de que don Juan Carlos abandonara el Palacio de la Zarzuela, donde ha residido en los últimos 58 años, y cuando muy probablemente se encontraba ya fuera de España, según fuentes próximas a la Casa del Rey. El comunicado no especifica en qué país vivirá a partir de ahora el padre de Felipe VI, de 82 años de edad. La Casa del Rey no quiso revelar el paradero de Juan Carlos I y tampoco confirmar ni desmentir a los medios que lo situaban en República Dominicana o Portugal. De su lado, el empresario de origen cubano José Fanjul, propietario del complejo hotelero Casa de Campo en La Romana, mantiene una estrecha amistad desde hace varias décadas con Juan Carlos I y le ha abierto las puertas de su villa de lujo ante el Caribe para que se cobije el tiempo que desee. Consciente de la difícil situación en la que se encuentra el rey emérito, Fanjul ha hablado con él varias veces en los últimos días, aunque asegura no tener conocimiento de sus planes. He hablado con él estos días, pero no tengo conocimiento de sus planes. Yo creo que ni él mismo sabe aún sus planes en el exterior en este tiempo, pero en cualquiera de mis propiedades tiene todas las puertas abiertas, ha manifestado el magnate afincado en Florida, Estados Unidos, en declaraciones al diario El Mundo. La pandemia del nuevo coronavirus no termina de controlarse en América Latina y el Caribe, lo que llevará al PIB regional a contraerse un histórico 9.1% en 2020 y elevará la tasa de desempleo hasta el 13.5%, informó la CEPAL. Se trata de la peor contracción de la actividad económica desde que se tienen registros y se traducirá en una caída del PIB per cápita regional hasta niveles del 2010, con un desplome del 9.9%, según el nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Con más de 3.4 millones de infectados y cerca de 350.000 muertos, la región está actualmente uno de los principales focos mundiales de la pandemia. Los países más afectados serán Venezuela con el menos 26%, Perú menos 13%, Argentina menos 10.5%, Brasil menos 9.2%. En el medio y final de la tabla se encuentran Panamá con el menos 6.5%, Honduras menos 6.1%, Colombia menos 5.6% y República Dominicana con el menos 5.3%. Respecto a la pobreza, el organismo calcula que la tasa aumentará este año hasta el 37.3%, con lo que el número de personas en situación de pobreza pasará de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones este año. Los mayores incrementos de la tasa de pobreza se producirán en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú, mientras que la pobreza extrema se incrementará en 28.5 millones este año. La situación producto de la pandemia del COVID-19 en el país no es nada halagüeña, en especial para los trabajadores. El actual ministro de Trabajo, Winston Santos, está consciente de la difícil situación que asumirá el próximo gobierno de Luis Abinader en el sector laboral, con empresas al borde del cierre de sus operaciones y más de 800.000 trabajadores suspendidos, 360.000 que reciben ayuda y cerca de 480.000 sin ayuda. Santos agregó que aunque al ministerio no se notifica el total de despidos que ocurren en el país, al término de la semana pasada se habían registrado 70.000 cancelaciones formales de contratos de trabajo y puntualizó que del total de trabajadores suspendidos, cerca de 600.000 han retornado a sus puestos de trabajo. Tras sostener una reunión con Luis Miguel de Camps, quien lo sustituirá en el cargo a partir del 16 de agosto, el funcionario explicó que mientras el gobierno de Danilo Medina está pagando a 360.000 empleados con el programa Fase 1, con los 8.550 pesos, a muchos de estos sus empleadores les están renovando su suspensión y fácilmente se pueden quedar sin empleos, por lo que será una de las situaciones que tendrán que enfrentar las nuevas autoridades que asuman el gobierno el próximo 16 de agosto. El ministro de Trabajo recibió a De Camps junto a una comitiva que le acompañó, donde abordaron diversos temas y se acordó crear una comisión de transición. Un total de 90 personas, entre ellas 42 empleados del Hospital Dr. Antonio Yapor Jedet de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, dieron positivo al COVID-19 durante un operativo realizado en ese centro. Entre los diagnosticados con el virus hay 42 empleados entre médicos, enfermeras y personal administrativo del centro. Según los resultados de una primera jornada de muestras que se tomaron el 20 de julio, de 45 trabajadores del Hospital Antonio Yapor Jedet que se sometieron a ellas, 42 dieron positivos para un 93%
83% de positividad. En tanto, las que se hicieron a la población de 55 test al azar, 48 salieron positivo al coronavirus para un 87%. Mientras tanto, la presión por camas hospitalarias, que semanas atrás superaba el 100% en Santo Domingo y Santiago, ha empezado a reducirse a nivel nacional, estando en un 67% de su capacidad, aunque ha estado subiendo en otras provincias, entre ellas Puerto Plata y San Cristóbal, con registro del 100% en sus unidades de cuidados intensivos. Mientras la mortalidad por COVID mostró en esta semana un notable incremento, registrando 30 nuevas defunciones. En los centros COVID bajo monitoreo había 1.143 pacientes hospitalizados para una ocupación general de un 67% de las camas hospitalarias y 309 ingresados en unidades de cuidados intensivos, equivalente al 27% del total hospitalizado para una ocupación de un 72%. En ventilación, el sistema registraba 152 pacientes, que representan el 49.2% del total de personas en UCI. La tasa de letalidad general por COVID en el país es de 1.63% por millón de habitantes, es de 116.09 y por cada 100.000 habitantes es de 11.61%. Choques y reprimendas ha generado a lo interno del Partido Revolucionario Moderno la carta enviada por el secretario de Asuntos Internacionales de esa organización, Jesús Félix Iglesias, al Foro de Sao Paulo, por esta ser contraria a la línea programática de la institución política. En una misiva publicada por Roberto Álvarez, designado como próximo ministro de Relaciones Exteriores, en su cuenta de Twitter, se deja entrever la posición del partido respecto a esa situación a este foro compuesto por partidos latinoamericanos de izquierda, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es que luego de que Félix Iglesias enviara una carta de felicitación por el 30 aniversario de la fundación del foro, del cual el PRM es miembro, el presidente de la organización, José Ignacio Paliza, desaprobó la misiva, alegando que para ello no se le consultó y que además contradice la posición política del partido. A esto agregó que los términos de la carta contradicen la posición política y programática adoptada por el Partido Revolucionario Moderno en nuestro programa titulado Una política exterior para el gobierno del cambio. Tras la reprimenda, el presidente del PRM solicitó a Félix Iglesias que antes de asumir una postura que no esté alineada con la posición internacional de los intereses del partido, pida una autorización previa. El presidente electo Luis Abinader continuó con las designaciones para su futuro gobierno, que arranca oficialmente el próximo 16 de agosto. El mandatario electo anunció el nombramiento del señor Limber Cruz, quien fungirá como ministro de Agricultura. Su experiencia como productor agrícola garantiza el crecimiento del sector y las exportaciones de nuestros productos del campo, escribió Abinader en su cuenta de Twitter. Además, el mandatario electo anunció a la doctora Yadira Enríquez como próxima directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y a Francisco Camacho como ministro de Deportes y Recreación. En otro orden, el presidente electo anunció que eliminará el FONPER, la gestión que encabezará desde el próximo 16 de agosto. El FONPER es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas y, según el mandatario electo, el manejo discrecional de sus recursos han causado innumerables casos de corrupción en el país. FONPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción. En el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe el sector salud, escribió el presidente electo en su cuenta de Twitter. La aprobación mediante el decreto 270-20 de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro por parte de la gestión de Danilo Medina el pasado 24 de julio despierta el debate sobre su pertinencia en una zona que ya cuenta con dos grandes terminales de pasajeros. La obra contempla una inversión inicial de $200 millones y unos 7.300 empleos directos, indirectos e inducidos relacionados con la actividad aeroportuaria. La autorización del segundo aeropuerto en la provincia de la Altagracia, el tercero al este de República Dominicana y el octavo internacional comercial, ha encontrado opiniones a favor y en contra entre los distintos sectores sociales y productivos. Entre los argumentos que cuestionan la obra resalta el hecho de que su autorización se produce en medio del proceso de transición que dará paso a la presidencia del político y empresario Luis Abinader, quien deberá asumir el próximo 16 de agosto. También la cercanía de la obra que promueve el grupo Abrisa de la familia Azuri con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que se encuentra a unos 18 kilómetros de distancia. En tanto, el grupo Abrisa dijo que es penoso que personas con una trayectoria e integridad reconocidas hayan sido sacrificadas en su honor y frente a sus familias por aquellos que han autorizado una irresponsable denuncia de corrupción, carente de seriedad jurídica con el tema de la construcción del nuevo aeropuerto autorizado por el Poder Ejecutivo vía decreto. En un documento firmado por el presidente de la empresa, Abraham Azuri, se indica que a partir de la aprobación de ese decreto, para que se pueda construir el Aeropuerto Internacional de Bávaro,
se han publicado una serie de desinformaciones encaminadas a desacreditar públicamente la iniciativa, con la obvia intención de crear una percepción pública negativa sobre su proyecto. Pero una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada, indica Azuri, y asegura que la inversión privada llenó todas las expectativas y requisitos técnicos y legales para su ejecución. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional favoreció con la libertad condicional al exfuncionario Manuel Rivas, acusado de cometer actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, hechos que desencadenaron en el asesinato del profesor Junior Ramírez en octubre del 2017. Conforme la resolución del tribunal durante la audiencia de revisión obligatoria de medida de coerción, a Manuel Rivas se le varió la prisión preventiva por el pago de una garantía económica de 4 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Respecto a Faustino Rosario, la decisión dispone el pago de una garantía económica de 8 millones de pesos, impedimento de salida, colocación de grillete electrónico y arresto domiciliario. En otro orden, el primer tribunal colegiado de Santiago dispuso el cese de la prisión preventiva de Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como el payaso Kanki, acusado de acoso sexual contra menores de edad. Kanki fue dejado en libertad luego de la variación de la medida coercitiva, impedimento de salida y presentación periódica. Además, le fue impuesto el pago de 5 millones de pesos en efectivo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió imponer detención domiciliaria contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, por un caso que se sigue contra el exmandatario por supuesta manipulación de testigos. Uribe siempre ha negado los cargos. El caso, que priva de la libertad al hombre que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, comenzó en 2012, cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, que se convirtió en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención. El proceso de Uribe contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado José Luis Barceló de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó, sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos. Finalmente, edificios destruidos, manchas de sangre en un asfalto cubierto con vidrios rotos y un aire pesado a la respiración marcaban el camino hacia el desolador hueco que queda en el puerto de Beirut tras la explosión que dejó al menos 135 muertos, más de 5.000 heridos, el Líbano sumido en el dolor y la indignación. El ministro del Interior, Mohamed Fahmy, indicó que el incidente parecía estar provocado por la detonación de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio almacenado en un almacén del puerto desde que fueron confiscadas en un mercante en 2014, lo que convirtió a Beirut en una zona de guerra. Los daños son descomunales. El gobernador de Beirut, Marwan Aboud, afirmó que al menos hay un centenar de personas a las que no se ha podido localizar y que los daños en la capital son enormes, valorados entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. El gobierno ordenó la prisión domiciliaria de las autoridades del puerto, entre conjeturas de que una de las causas pudo ser la negligencia. La investigación trata de determinar por qué se almacenaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia altamente explosiva utilizada en la fabricación de fertilizantes, en un depósito durante 6 años, y por qué nadie hizo nada al respecto. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, en una democracia lo más natural son las diferencias y el debate de las ideas. Por ejemplo, con relación a la posibilidad de que el rey Juan Carlos venga a la República Dominicana, que se establezca durante algún tiempo en la República Dominicana, hay quienes dicen que eso supuestamente sería negativo para la República Dominicana porque este señor pues
está enfrentando unos cuestionamientos de corrupción, porque se trata de situaciones que se habla de fondos que han estado en paraísos fiscales, que tal vez los recibió como pagos a gestiones, una serie de cosas. Algo que él pues tiene que estar muy arrepentido, porque para nada sus funciones y su condición de rey requieren de recursos, porque nada de lo que él necesite hacer, para nada de lo que necesita hacer, necesita, necesita recursos, pero absolutamente para nada de lo que requiera hacer. Usted quiere, por ejemplo, usted necesita recursos porque usted quiere un buen vehículo, usted quiere una buena casa, usted quiere pues poder viajar, usted quiere poder hacer todas las cosas que les plazcan. El rey la puede hacer sin ningún problema. Para lo que todo el mundo o la gente común necesita recursos, el rey no necesita recursos. Entonces, me apena mucho, en honor a la verdad, que un hombre con un rol tan importante en lo que fue la transición democrática española, un hombre clave en esa transición democrática española, un hombre que como nadie ha contribuido con la grandeza de España y de Europa. Y digamos, uno de las principales columnas de la democracia en el mundo, pues lamentablemente haya incurrido en las debilidades que lleven a su nombre a la situación por la que está atravesando en estos momentos. Pero independientemente de eso, primero es una figura con un peso histórico que yo creo que se coloca por encima de cualquier debilidad en la que haya incurrido. Pero es también uno de los principales promotores de inversiones en el mundo, uno de los principales promotores de inversiones. De hecho, esa es parte de su rol como jefe de Estado español, como jefe de Estado permanente. Esas son de las cosas que hace un rey. Lo que un rey no debe recibir es beneficios personales por hacer eso, pero desde luego que como jefe de Estado español, él trabaja para que las empresas españolas pues crezcan en el mundo y para que la economía española esté cada vez en mejores posibilidades de tener mejor a su gente. Entonces, esa es parte de su misión. De hecho, ya la Suprema Corte de España determinó, él no va a ser encausado en España, pese a estos cuestionamientos. Y si él decidiera venir a la República Dominicana, como se especuló que pudiera venir a la República Dominicana, eso lo único que sería es beneficioso para la República Dominicana. Es decir, la República Dominicana lo que haría sería beneficiarse un poco, si se quiere, de la situación difícil por la que está atravesando pues el rey Juan Carlos. Ustedes se imaginan que en un momento donde el turismo está en el piso por la situación esta de la pandemia, donde las autoridades dominicanas por ejemplo, el nuevo ministro de Turismo empezó a reunirse con los principales tour operadores del mundo, estuvo en Estados Unidos reuniéndose con el principal tour operador de los Estados Unidos. Si en un momento como ese
nosotros recibimos el espaldarazo, la promoción mundial de la presencia de Juan Carlos en la República Dominicana, pues eso nada más sería favorable, pero con el rumor de que habría venido a la República Dominicana, ¿cuántas cadenas internacionales ya no enviaron a sus periodistas a Casa de Campo y a La Romana y a todo ese entorno a tratar de verificar si el rey está aquí? ¿Qué está pagando la República Dominicana por esa promoción mundial? ¿Cuánto está pagando la República Dominicana? ¿Por cuánto le saldría a la República Dominicana esa promoción mundial? Pero el hecho de que el rey esté atravesando por esta situación, el rey emérito, porque el rey es Felipe VI, su hijo, él es el rey emérito. El hecho de que el rey emérito esté atravesando por esta situación no quiere decir que él no conserva sus mejores relaciones en todas partes del mundo. No quiere decir que él incluso no pudiera, viviendo en la República Dominicana, ayudar con iniciativas de inversión que fueran de gran importancia para nuestro país. Es decir, que eso, además del agradecimiento, porque siempre fue una persona de muy buena relación con la República Dominicana, no por casualidad, uno de los principales puentes de la República Dominicana tiene su nombre. Eso no es por casualidad, eso es reciprocidad en función del trato recibido. Entonces, además de mostrar agradecimiento por lo que fue el comportamiento de esa persona hacia la República Dominicana sería beneficiaria en todos los sentidos de la presencia del rey Juan Carlos en el país. Ojalá nosotros que eso se produjera. Señores, vamos a hacer una pausa para entonces presentar las 3 preguntas que se las formulamos al presidente de Codopime, el señor Miura, sobre la situación difícil de las MIPYMES en la República Dominicana y cómo salir de esa situación. En breve, regresamos. Bien, señores, nuestro equipo le formuló las 3 preguntas de esta semana a Luis Miura, reelecto como presidente de Codopime. Las empresas pequeñas y medianas están en una situación muy difícil. Una parte ya han quebrado, otra parte están al borde de la quiebra y si se deja que eso siga progresando, pues sería muy catastrófico para la economía dominicana. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a escuchar las 3 preguntas que se le han formulado pues al presidente de Codopime, Luis Miura. Adelante. Hasta el momento, ¿qué porcentaje de las MIPYMES se han ido a la quiebra y cuántas estarían al borde de hacerlo por restricciones para controlar la pandemia y ralentización económica? No hay una encuesta reciente que diga el porcentaje de las MIPYMES que irá a la quiebra o que no podrá abrir sus puertas de nuevo. Ahora bien, el BID estimó un 52%, que es el número que el Ministerio de Trabajo está usando ahora mismo. Pero no habrá un número final hasta tanto el programa FASE que implementó el gobierno termine, porque eso está ayudando a algunas de las pymes a mantenerse abiertas o honrando compromisos laborales. Tan pronto ese programa termine,
yo entiendo que sí tendremos un número ya más próximo a la realidad. Ahora, de que van a ser muchas, serán muchas. Hay muchas pymes que no van a poder mantenerse abiertas luego por falta de mercado, por ya que las deudas la han consumido, o simplemente porque sus dueños incluso ya no pueden asistir a sus trabajos. ¿Qué medidas deberían adoptarse para conservar los empleos y los aportes productivos de las MIPYMES? Pues yo creo que la flexibilización del código laboral es lo primordial. Hay que adaptarlo a la nueva realidad, hay que modernizarlo en cuanto al teletrabajo, en cuanto a jornadas flexibles, en cuanto a un diferimiento del pasivo laboral que pueda hacerse de mutuo o de un acuerdo tripartito con el mismo Ministerio de Trabajo, donde el empleador pueda diferir ese pasivo laboral acumulado por el empleado, si amerita que sea despedido o la empresa que vaya a cerrar pueda hacer frente a todo ese pasivo laboral de toda la empleomanía que tendría que despedir lastimosamente por cerrar las puertas. Yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso es que el Estado pague todas las deudas pendientes con los suplidores que le han entregado bienes o servicios, porque si se les honra o si se les paga lo que se le adeuda, muchos de ellos podrán volver a sus operaciones o podrán hacer frente a los compromisos financieros y laborales que tienen en la actualidad. ¿Qué opina de las flexibilizaciones dispuestas por las autoridades monetarias para garantizar préstamos a las MIPYMES en condiciones blandas? ¿Y se entiende que con la sola disposición de préstamos puede reactivarse la economía? Pues yo creo que son muy bien intencionadas, suenan muy bonito y sobre todo animan un poco. Ahora bien, eso no significa que realmente llegue a los que lo necesitan. Esos fondos siempre se quedan en la banca o se dolarizan o se usan para comprar jipetas, televisiones y cosas así. Para eso los préstamos aparecen inmediatamente. Ahora bien, cuando uno solicita para un sector productivo X o Y o de servicio, pues ahí empieza la burocracia bancaria, ahí empiezan los requisitos, ahí sale a flote la informalidad del sector, la poca bancarización que tiene el país. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, una demanda que había interpuesto hace 8 años el expresidente colombiano Álvaro Uribe contra un senador izquierdista, el señor Iván Cepeda, pues se ha revertido, porque como la demanda de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda no prosperó, Iván Cepeda después entonces interpuso una contrademanda contra el expresidente Álvaro Uribe, y producto de esa contrademanda, Álvaro Uribe fue objeto de una medida de aseguramiento, por la cual él está en prisión domiciliaria, y esa prisión domiciliaria la cumple en su finca. Entonces, él también está positivo, asintomático de coronavirus. Esto no es un asunto que implique una decisión de fondo, ni creo que vaya a tener más trascendencia que la de esta medida de
coerción, porque no se trata de un hecho de corrupción, sino que Iván Cepeda está acusando a Álvaro Uribe de lo mismo que Álvaro Uribe le había acusado a él. Y aunque se sabe que él no representa peligro de fuga por el arraigo que tiene, ni es un peligro para la sociedad, pero los jueces entendieron que sí estaba el alegato de que podía haber obstrucción de justicia y por eso le han limitado el movimiento al expresidente Álvaro Uribe, el líder político más importante de Colombia en los últimos 25 años. Hombre que no solo ha sido presidente en varios periodos, sino que los presidentes que le han seguido a él en Colombia los ha apoyado él. Apoyó a Juan Manuel Santos en principio y apoyó a Iván Duque, pero también ganó el referéndum que se hizo sobre el tema de los acuerdos con la FARC. Es decir, Álvaro Uribe tiene 25 años en Colombia, ganando absolutamente todas las elecciones que se han hecho, porque incluso cuando rompió con Juan Manuel Santos, apoyó a otro candidato contra Santos y le ganó en la primera vuelta, aunque no en la segunda, pero sí le ganó en la primera vuelta. Así que esperamos que el expresidente Uribe supere esta situación y nosotros, si Dios quiere, pues estamos con ustedes otra vez el próximo domingo en otra entrega de Toque Final. Así es que tengan buen descanso y bueno, mañana lunes a retomar las labores.